Mi formación académica inicial pasaba por ciencias políticas y sociología, que luego ya incluso dentro de ese ámbito me especialicé en temas de cooperación internacional para el desarrollo. Hubo ahí varias experiencias vitales que me marcaron, sobre todo con unos viajes a países empobrecidos, como fue el caso de México, sobre todo en la zona de Chiapas, y también en Nicaragua, ¿no? La Nicaragua devastada por las políticas de ajuste que hoy en día están haciendo tanto daño aquí mismo. En aquellos momentos estuve viviendo en un país durante 2 años que vivía bajo la enorme influencia de estas políticas de ajuste. Precisamente durante mi estancia en Nicaragua se fueron acumulando ciertas experiencias vitales, no necesariamente que se desarrollaron allí en Nicaragua, pero sí que ya venía, digamos, arrastrando desde hace tiempo y acompañado al estrés que yo sufría en aquel momento, porque yo estaba trabajando para un organismo de Naciones Unidas en el que bueno, había bastante exigencia de trabajo, y además yo todos los días veía cosas que también me herían la sensibilidad, ¿no? Ver la pobreza, y no solo la pobreza, sino incluso aquellas diferencias abismales de personas en los coches más modernos y lujosos y ostentosos, mientras que al lado la gente iba en burra o caminando, ¿no? Entonces hubo ahí un momento en el que pues, la carga de trabajo, el estrés, mi propia sensibilidad teniendo que verme todos los días con ese cuadro de pobreza, yo veía algo que algo no iba muy bien y que necesitaba algo, ¿no? Entonces empecé a tirar del hilo, y un buen día me hablaron de una señora que hacía yoga. Dije, bueno, voy a probar qué es esto del yoga, ¿no? Y fue así como llegué a la casa de una señora que daba clases en su casa particular, y ese fue mi primer contacto con el yoga. Posteriormente, ya cuando regresé a casa, me pareció interesante seguir en este proceso de yoga, y a la vez yo por aquel entonces también estaba lidiando con esa pequeña crisis personal en la que el yoga sí que me estaba ayudando, evidentemente, a estar más sereno, más tranquilo y demás, y sin embargo yo quería seguir profundizando. Es entonces cuando empiezo a fijarme sobre todo en aspectos que tienen que ver más que con la salud, más que con la terapia alternativa, con maneras de cuidar de la propia salud, ¿no? Digamos, en la línea de la autogestión de la salud. Tuve una experiencia muy interesante en la casa de reposo Sueste, con el doctor Carmelo Vizcarra y su acompañante Amalia Castro, y aquello sí que también marcó un antes y un después con respecto a mi enfoque de la salud. Ya para entonces también yo mismo había iniciado un proceso de crecimiento personal con un terapeuta acompañado de la toma de flores de Bach. Entonces, bueno, ahí fue, digamos que antes de ser terapeuta he sido terapeutizado, digamos, ¿ven? Bueno, yo creo que de las disciplinas que hoy en día utilizo para trabajar, y no solo para trabajar, sino incluso para ayudarme a mí mismo, yo creo que entre todas componen un conjunto muy interesante de terapias y de vías de crecimiento, ¿no? Es decir, por una parte estaría el yoga, que utilizando el cuerpo físico como vehículo, como herramienta de trabajo, digamos, me permite a mí y a mi alumnado trabajar el cuerpo físico y también las emociones y la mente, a través de la herramienta también muy interesante de lo que es la respiración profunda y los pranayamas, que son las técnicas de respiración que utiliza el yoga para trabajar no solamente sobre los aspectos físicos, sino también sobre los aspectos energéticos. Y bueno, yo creo que el yoga, digamos, abarcaría un poquito la parte, utilizar lo físico para trabajar otros aspectos. Sin embargo, hay ocasiones en las que la práctica regular del yoga, por mucho que tenga muchísimos beneficios para trastornos tales como la ansiedad, la depresión, insomnios, agotamientos, dolores de espalda, muy a la orden del día hoy en día, y todo tipo de problemas derivados del sedentarismo, sí que se pueden ver mejorados por la práctica regular del yoga. Sin embargo, hay momentos en los que las personas buscan algo más, necesitan algo más. Es entonces cuando también entran en juego, por ejemplo, los procesos de crecimiento personal. Es decir, ahí ya, digamos, en un marco individualizado entre terapeuta y paciente,
Lo que me gusta trabajar es con las personas que por alguna circunstancia de la vida pues están de alguna manera sufriendo o algún tipo de dolor. No me refiero tanto a patologías, a síntomas y demás, sino utilizar esos síntomas para ayudar a que esa persona esté mejor y que de alguna manera también vaya desarrollando herramientas propias y personales para mejorar. Una manera muy diferente de acercarse a esta tradición milenaria que es el yoga es el yoga infantil y el yoga en familia. Siempre tenemos esa imagen de las clases de yoga para adultos, muy solemnes, muy tal, que bueno, dependiendo del estilo de cada profesor puede ser más divertido o menos divertido, pero sí que suelen tender a ser serias, solemnes y demás. Y sin embargo, el yoga infantil y en familia el enfoque es completamente diferente y a través de las herramientas que nos proporciona el yoga, tales como la respiración, la práctica de asanas, la relajación y demás, hacemos una clase completamente diferente, con un tono muy lúdico, en el que utilizamos el yoga también para aprender. Pues por ejemplo, si hacemos viajes a países exóticos, intentar transmitir qué es lo que hay en otras culturas, transmitir también valores como la solidaridad entre los humanos, ¿no? Independientemente de dónde seamos, y luego incluso también un trabajo en equipo, es decir, que las clases que hacemos con los niños y las niñas y en familia son un trabajo de equipo. Nos ponemos en círculo, con lo cual todos somos iguales, independientemente de nuestra edad, de nuestra condición física, de si somos padres, de si somos profesores o si somos simplemente niños, ¿no? Incluso para las personas adultas es una excelente opción, ya que hoy en día hay muy pocas actividades en las que los padres pueden estar acompañados de sus hijos y viceversa. Es decir, los padres habitualmente tienen sus actividades, los niños suelen tener las suyas, y en esta rompemos con ese esquema y además no solo que pueden compartir, sino que pueden reforzar a través de estas clases los vínculos entre ellos, y es una cuestión muy interesante. La terapia floral, yo utilizo el sistema del Dr. Bach, que es el sistema originario, el ABC de la terapéutica floral. Lo que más me gusta hacer es que la terapia floral sea un acompañamiento para los procesos de crecimiento personal, es decir, que toda aquella persona que esté acudiendo a terapia, digamos, semanalmente o quincenalmente, acompañe todo su proceso de crecimiento a través de la toma de las flores de Bach. Sin embargo, también, bueno, pues existe la posibilidad de simplemente hacer un proceso de toma de flores de Bach, en la que, como mencionaba, lo que suelo hacer es un testaje individualizado. Los remedios se entregan personalizadamente a cada persona y bueno, esa persona se las va tomando, de vez en cuando volvemos a hacer un testaje para ver si ha habido algún cambio, no solamente para hacer un testaje, sino para que la persona también me vaya contando cómo va sintiéndose a partir de la toma de los remedios, y básicamente esas serían las dos vías, por una parte como acompañamiento al crecimiento personal o por otra parte para tratar aspectos muy concretos, pues, por ejemplo, el estudiante que está muy agobiado por los exámenes, alguna entrevista de trabajo o la pérdida de un ser querido. Bueno, hoy en día también desafortunadamente en este contexto de crisis se está viendo mucho problema de ansiedad, de desánimo generalizado, incluso depresión. El eneagrama básicamente es una herramienta de autoconocimiento. Su nombre hace referencia a una especie de dibujo que se suele utilizar para representar gráficamente, visualmente, todo un sistema de autoconocimiento. Pero lo importante del eneagrama es que nos proporciona un mapa a cada persona, un mapa en el que el eneagrama distingue 9 tipos básicos de personalidad. Y cómo esos 9 tipos básicos de personalidad tienen una manera habitual de sentir, lo que sería la pasión dominante, una pasión inconsciente, mecánica, que nos domina, que no nos damos cuenta de ella, cómo esta pasión dominante, esta emoción habitual, se acompaña también de un tipo de pensamiento, digamos, unas fijaciones mentales, en el plano mental, unas ideas muy fijas que mantenemos en nuestro sistema operativo, para que se me entienda. Y por otra parte, cómo combinando esa emoción habitual y ese sentir, ese pensar fijo, actuamos o dejamos de actuar
de una manera. Entonces, con todo ese mapa, lo que vamos viendo es, sobre todo, la inconsciencia en la que estamos metidos. Es decir, no nos damos cuenta de que muchas veces vamos dando las mismas respuestas ante los mismos estímulos y nos repetimos una y otra vez, una y otra vez. Parece que ya las respuestas van por sí mismas. Es una especie de mecanicidad que oscurece nuestra consciencia. Es como imaginaros que cada personalidad tiene unas gafas de un color completamente diferente y es a través de esas gafas cómo interpretamos la vida, cómo interpretamos las relaciones con las personas que nos rodean, cómo vivimos esos asuntos. Y no nos damos cuenta de que tenemos puestas esas gafas que de alguna manera distorsionan la visión de la realidad tal y como es. En ese sentido, esta herramienta, sobre todo lo que digo, no ayuda tanto a cambiar de personalidad, que tampoco es el objetivo, sino darnos cuenta de nuestra propia personalidad, cuáles son, digamos, sus vicios, sus maneras mecánicas y, evidentemente, cómo podemos ir, de alguna manera, desacondicionándonos de todo eso que es mecánico y, por tanto, ser más dueños de nuestras respuestas. La manera habitual en la que suelo trabajar es, por una parte, sesiones semanales o quincenales, digamos, al enfoque más o menos psicoterapéutico, en el que yo estoy como terapeuta y la persona que viene a consulta, pues bueno, vamos desgranando sus aspectos vitales y vamos viendo, por una parte, aparte de ver cómo se siente, también lo que queremos ver es, entre los dos, en un diálogo franco y abierto, ver cuáles son los asuntos inconclusos que va arrastrando esa persona, cuáles son esos aspectos que quizá en algún momento no las ha cerrado adecuadamente y le están suponiendo un lastre, una dificultad en su momento actual. Por otra parte, también es interesante ir investigando cuáles son las necesidades que tiene esa persona. Y cuando digo necesidades, generalmente me refiero a necesidades no materiales, que suelen quedar así como en un segundo plano, que incluso a veces es difícil traerlos a la consciencia, pero que muchas veces son necesidades de reconocimiento, necesidades afectivas, o incluso también necesidad de desconexión, de descanso, de sentirse bien, ¿no? Es por eso que no me centro solamente en un síntoma, sino que vamos viendo cómo se encuentra en general esa persona y ver cómo podemos superar luego ya concretamente ese síntoma. La primera sesión suele ser un poquito especial porque lo que suelo hacer es una pequeña entrevista introductoria para ubicar un poquito a esta persona en sus coordenadas, ¿no? Es decir, si ha tenido anteriormente algún tipo de historia con respecto a asuntos psicológicos, emocionales, si ha estado en tratamiento previamente por este tipo de cuestiones, ver un poco cuáles son los puntos principales de las circunstancias vitales en ese momento, qué es lo que le está pasando en ese momento. Y luego ya, la primera sesión, lo que también suelo hacer es hacer un testaje completo con las flores de Bach. Utilizo para ello la radiestesia. La radiestesia es un arte, digamos, por el cual podemos percibir la energía. Entonces, a través de un instrumental radiestésico, lo que yo hago es un testaje completo donde voy discriminando uno a uno de todas las flores de Bach de las que dispongo, que es un set de 38 remedios florales. Voy testando cada flor con la persona en cuestión. Entonces, al final lo que tengo es un cuadro completo, una visión panorámica de cuáles son los remedios que necesita esa persona y, por tanto, cuáles son las emociones en desequilibrio o cuáles son incluso algunos aspectos de su propio carácter que necesitan ser observados y trabajados. Posteriormente, ya en las siguientes visitas, lo que solemos hacer es, sobre todo, la escucha terapéutica, es decir, evidentemente yo voy planteando algunas cuestiones para que la persona me cuente, pero sobre todo, en la primera fase, por lo menos, escucho. No nos podemos imaginar todo el poder terapéutico que tiene la escucha atenta. Escuchar a la persona, sin juzgarla, sin condenarla. Ven, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando en tu vida?
y darle permiso para existir, porque tiene todo el derecho del mundo para existir, y escucharla como persona que sufre, escucharla como persona que por alguna cuestión tiene una dificultad, escucharla, porque además, aparte de ser una especie de caricia, de aceptación de la persona que viene a consulta, la propia elaboración de la historia, de lo que va contando, es como que arroja luz sobre aquello que le está pasando. Cuando la persona habla, se da lo que en Gestalt decimos el darse cuenta. Es decir, la persona va elaborando su propia historia y se va dando cuenta. Se va dando cuenta de cuáles son sus dificultades, cuáles son los aspectos de su personalidad que sostienen incluso esas dificultades, cuáles son sus actitudes vitales que quizá sean el origen del problema, no tanto las circunstancias, sino su actitud ante tales circunstancias. Como mencionaba también, es importante ver cuáles son los asuntos que no ha resuelto esa persona y que por tanto quedan ahí como con un pozo de amargura, de dolor, de sufrimiento, de malos recuerdos, y también para que se dé cuenta de cuáles son sus necesidades. Insisto que no son necesidades tanto de tipo material, sino necesidades, digamos, de índole más emocional, psicológica e incluso a veces espiritual. Bueno, me podéis encontrar tanto en Gijón como en Villaviciosa. Estoy trabajando en varios espacios, por tanto, lo que os recomiendo es, por ejemplo, mirar si sois usuarios de Facebook, tengo ahí también un perfil profesional en el que voy dando pues, en cada momento información sobre los sitios donde estoy trabajando y demás, y también tenéis mis datos de contacto en Círculo Abierto. Bueno, para mí, si hay una filosofía a la que puedo mencionar como base de mi trabajo, es el humanismo. Es decir, tener en cuenta a la persona, su bienestar, y no solamente su bienestar, sino que a través de un proceso de crecimiento personal, que también puede ser a través del yoga, sea una persona más autónoma, libre y sobre todo también responsable, porque también para ser libre conviene ser responsable. Entonces, para mí lo importante es el ser humano que en algún momento de su vida, por alguna cuestión, puede estar estancado, y bueno, ayudarle con todas las herramientas que tengo yo a que se sienta mejor, pero no solo a que se sienta mejor, sino a que crezca, que se mire a sí mismo, que aprenda de sí mismo, que se conozca mejor, porque si se conoce mejor va a evolucionar mucho más. Su sanación, digamos, en aspectos psicológicos y emocionales va a crecer mucho más si se conoce a sí mismo, y que asuma las riendas de su vida. Intento transmitir a los alumnos que vienen a yoga, a las personas que vienen a consulta, lo que intento transmitirles es esa necesidad de progresar en la vida, de crecer, no solamente quedarnos en, bueno, yo venía con insomnio, ya duermo 8 horas y estoy tan feliz, suficiente. No, yo quiero que siga, yo le invito por lo menos a que siga trabajando por su propio bienestar y su libertad.